Noticias de Iglesia. Amigos de Cristovisión, los saludamos desde el norte de la ciudad, en la Casa de Encuentro San Pedro Claver, donde se va a realizar el encuentro comunicacional de vicarios de Pastoral Nacional. Me encuentro con Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, obispo de la diócesis de Engativá. Monseñor Héctor, la importancia de estos eventos comunicacionales para promover la pastoral comunicacional. Este es un acontecimiento supremamente importante. La relación entre los medios de comunicación social, la comunicación y el plan evangelizador siempre ha sido muy estrecha. Cuando nosotros miramos toda la historia de la salvación, descubrimos fácilmente que todo el plan de la historia de la salvación desde el principio se encuentra enmarcado dentro de un delicado proceso de comunicación social. Así se hizo. Cuando apareció el Señor, casi que podríamos decir, se modificó el proyecto, como lo dice el autor de la carta de los Hebreos. Hasta este momento habló el Señor a través de profetas y patriarcas. Ahora lo va a hacer a través de su propio Hijo. Las comunicaciones entonces son algo esencial en la predicación de la palabra de Dios. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. De un acto de comunicación dependerá todo el proceso redentor que la Iglesia en nuestros días debe hacer en el mundo contemporáneo. Monseñor, ¿qué es lo que más se pretende destacar en este encuentro de comunicaciones? En este momento hay muchas cosas que se deben poner de relieve. La primera es, lo más importante es la comunicación. No es lo mismo comunicación social que medio de comunicación social. El elemento fundamental es que sepamos comunicar, que comuniquemos y que lo hagamos bien. Una vez que sabemos comunicar, ya podemos escoger las actividades de comunicación y los medios de comunicación social, incluyendo las tecnologías modernas con las cuales nosotros podemos hacer llegar el mensaje a todos los rincones del mundo. Pero a la base, en lo que yo quiero insistir, está en que aprendamos a comunicar bien, y después sí usaremos los medios para poder comunicar bien. Héctor Gutiérrez, cuéntenos, usted como presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal, ¿cuál es la propuesta en este encuentro? La propuesta en este momento es supremamente sencilla. Yo en concreto no vengo a hablar de teología, tampoco vengo a hablar de ciencia de comunicación social. Yo vengo a hablar de una angustia, que es la angustia que expresó el Papa Pablo VI cuando nos habló a los comunicadores. Si no recurrimos a la comunicación, nosotros no somos fieles al mandamiento de predicar la palabra de Dios. Y en otro lugar, refiriéndose a los medios, el mismo Romano Pontífice dice, si la Iglesia no recurre a los medios de comunicación social, sería culpable ante el mundo. Entonces, lo más importante para mí en este momento es que los delegados de pastoral y los delegados de comunicación sean transmisores a sus presbiterios de una angustia. Si no recurrimos a los medios de comunicación social, a la comunicación social, nos vamos a quedar por fuera del mercado. Señor Héctor Gutiérrez Pavón, muchas gracias por estar en Cristovisión. Ustedes, queridos cristovientes, continúen con toda la información de nuestro canal, recordándoles que traemos toda la información de este encuentro de comunicaciones. Noticias de Iglesia. Queridos cristovidentes, continuamos desde el norte de la ciudad en este encuentro de vicarios y delegados de comunicación, evento realizado por la Conferencia Episcopal de Colombia. Me acompaña Monseñor Aldo Cavalli, nuncio apostólico de su santidad en Colombia. Monseñor, la importancia de este encuentro para la elaboración de estrategias que puedan llevar a tener conocimiento y comunicar bien el Evangelio. Hay una motivación de fondo. Papa la explicó profundamente cuando se preguntó por qué los primeros siglos de la vida cristiana, en un ambiente de total politeísmo, centenas de dioses, y todos comunicaban a su manera, centenas de dioses, todos comunicaban a su manera. ¿Por qué muchos se hacían discípulos de Jesucristo? La respuesta profunda: ¿por qué los discípulos de Jesucristo vivían tan bien, comunicaban tan bien, que muchos al verlos y al escucharlos decían de verdad
Jesucristo es el Señor. Entonces, tenemos que vivir bien y tenemos que aprender a comunicar bien. Las dos cosas. Estas reuniones nos ayudan a vivir siempre mejor y a comprender los medios, la manera, el método para comunicar bien lo que vivimos. Monseñor, recordándole a los cristovidentes que este encuentro se realizará hasta el día miércoles con la presencia de diferentes vicarios y delegados de la Pastoral Comunicacional. ¿Cuál es la propuesta desde la Iglesia Católica, desde la Iglesia Universal, desde su Santidad Benedicto XVI, para que estas nuevas pastorales vocacionales y comunicacionales puedan llevar el mensaje de Cristo perfectamente a las comunidades? Se habla de nueva evangelización, se habla de nuevo método para las vocaciones, se habla de novedad. ¿Por qué? Porque cambió la cultura. Cuando cambia la cultura, la Iglesia, que tiene principios que nunca cambian, Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, los sacramentos, el Evangelio, nunca cambian. ¿Por qué dice tenemos que cambiar? Porque tenemos que comprender, como siempre hizo la Iglesia, cómo anunciar al mundo de hoy, con la cultura de hoy, el mensaje eterno del Hijo de Dios. Cómo comunicar al mundo de hoy los valores increíbles, perennes del Señor Jesús. Cómo comunicarlos al mundo de hoy que cambió de cultura. Si cambió de cultura, tengo que cambiar de método, como siempre hizo la Iglesia, comenzando de su inicio, cuando encontró la cultura griega, la cultura romana, y después cuando encontró las culturas africanas, de América, de Asia, de Oceanía. Se cambia método, manteniendo y anunciando el único Señor Jesucristo. Monseñor, finalmente, ¿cuál es la mayor preocupación a nivel comunicacional de nuestra Iglesia Universal en correspondencia a las comunidades? Cuando cambia la cultura, cambiar de método no es fácil, porque nadie tiene un camino ya hecho. Tenemos que hacerlo, como siempre ocurrió en la Iglesia. Entonces, todos juntos en el Espíritu Santo, pensando y dejándonos iluminar, tenemos que encontrar el camino exacto para comunicar la única fe que hemos recibido desde siempre. Señor Aldo Cavalli, Nuncio Apostólico de su Santidad en Colombia, muchas gracias por estar en Cristovisión, y ustedes, queridos cristovidentes, continúen con toda la programación de nuestro canal. Noticias de Iglesia. Queridos cristovidentes, continuamos en la zona norte de la ciudad en este encuentro de comunicaciones promovido por la Conferencia Episcopal de Colombia, lleno de vicarios, de delegados de comunicaciones que se encuentran para hablar, para repensar el comunicar en esta Iglesia Universal. Monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, ¿cuál es la importancia de este encuentro comunicacional? El encuentro de los comunicadores, de los delegados de comunicación de las diferentes diócesis, tiene siempre una gran importancia, no solamente porque es la oportunidad para tomar conciencia de lo que implica hoy la comunicación y por lo tanto la importancia grande que tiene al interior de los planes de evangelización de las diferentes jurisdicciones, sino sobre todo por el gran intercambio que hay de experiencias, encuentros entre los delegados, el compartir lo que se está haciendo en una diócesis o en la otra, y por lo tanto que se pueda hacer una verdadera sinergia, que se pueda lograr un verdadero compartir de todas esas experiencias para llegar a una verdadera mejoría, un mejoramiento total de toda la comunicación en las arquidiócesis. Señor Rubén, ¿cuál es la propuesta de la Iglesia Católica en ese repensar, en ese crear nuevas estrategias para saber comunicar?
Pues yo pienso que no hay una propuesta, sino que en primer lugar es fundamental el que nosotros tomemos conciencia de que la comunicación es esencial dentro de la tarea de la iglesia. El Evangelio significa buena noticia, y si es noticia, entonces tiene que ser comunicada, tiene que ser entregada, y tiene que ser entregada a cada uno, para que no solamente la persona como miembro de una sociedad, de una comunidad, sino la persona en sí misma encuentre verdaderamente la fuerza y la luz que necesita para cambiar su vida en el encuentro personal con Jesucristo. Señor Rubén Salazar, muchas gracias por estar en Cristovisión. Y ustedes, queridos cristovidentes, estamos llevando todos los detalles de este encuentro de comunicaciones. No se despeguen del canal y sigan con nuestra programación. Noticias de Iglesia. Contemporáneo. Monseñor, ¿qué es lo que más se pretende destacar en este encuentro de comunicaciones? En este momento hay muchas cosas que se deben poner de relieve. La primera es, lo más importante es la comunicación. No es lo mismo comunicación social que medio de comunicación social. El elemento fundamental es que sepamos comunicar, que comuniquemos y que lo de profetas y patriarcas ahora lo va a hacer a través de su propio hijo. Las comunicaciones entonces son algo esencial en la predicación de la palabra de Dios. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. De un acto de comunicación dependerá todo el proceso redentor que la Iglesia en nuestros días debe hacer en el mundo. Por la importancia de estos eventos comunicacionales para promover la pastoral comunicacional. Este es un acontecimiento supremamente importante. La relación entre los medios de comunicación social, la comunicación y el plan evangelizador siempre ha sido muy estrecha. Cuando nosotros miramos toda la historia de la salvación, descubrimos Noticias de Iglesia. Amigos de Cristovisión, los saludamos desde el norte de la ciudad, en la Casa de Encuentro San Pedro Claver, donde se va a realizar el encuentro comunicacional de vicarios de Pastoral Nacional. Me encuentro con Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, obispo de la diócesis de Engativá. Monseñor Héctor, que todo el plan de la historia de la salvación desde el principio se encuentra enmarcado dentro de un delicado proceso de comunicación social. Así se hizo. Cuando apareció el Señor, casi que podríamos decir, se modificó el proyecto, como lo dice el autor de la carta de los Hebreos. Hasta este momento habló el Señor a través